Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Historias con Emmanuel. En esta oportunidad te traigo un espacio apologético sobre la historicidad del libro del Génesis. Hay que defender el libro del Génesis porque es fundamental para nosotros los cristianos. Muchos estudiosos que no están de acuerdo con el libro del Génesis lo creen mito, lo creen teoría, lo creen literatura. Sin embargo, estudiosos como el doctor Jackson Lisle, un científico, astrónomo, gran estudioso, dijo: así cuando miro el mundo, lo miro a través de la historia bíblica, en una conferencia que él tituló La ciencia confirma la creación. También dijo el doctor Jackson Lisle: qué vergüenza que la ciencia que Dios ha creado para glorificarlo ha hecho lo contrario. Tenemos a un estudioso, sacerdote llamado José María Castillo, en una conferencia Evangelio y Religión, se llamaba así la conferencia, dijo que Adán y Eva es un mito. El astrofísico Manuel Carreira, sacerdote, decía que el Génesis es una literatura o un cuento de cómo un padre le cuenta una historia a un niño. William Lane Craig dijo que Adán y Eva es mito historia. Tenemos que defender la fe. El Génesis es el fundamento para el cristiano. Ahí se encuentra la caída del hombre y por lo cual Jesús nos rescata. Jesús habló del Génesis. No se puede ser cristiano sin creer en el libro del Génesis. Henry Morris es considerado padre del creacionismo moderno porque sus prolíficos escritos buscaron una validación científica a la interpretación literal de la Biblia. Él defendió el libro del Génesis con sus escritos. Ken Ham, un orador, Ken Ham es fundador de Respuestas en Génesis. Respuestas en Génesis es un ministerio apologético que defiende el libro del Génesis. Ken Ham dijo: quiero que entiendan que la Biblia no es solamente un libro de cosas espirituales o cosas morales, es un libro de historia, verdadera historia. Entonces, tenemos casos como la evolución, el Big Bang, entre otras cosas. El doctor Jackson Lisle, refiriéndose a la evolución, dijo: la evolución es la idea del hombre de seguir sin Dios. Eso es la evolución. Así lo dejó él muy claro. Se plantean cosas diferentes. En Génesis capítulo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando la misión lunar Apolo 11 fue a la luna, logró ver cuando la tierra se levantaba en el horizonte, y las primeras palabras que le llegaron a la mente y que pronunció fueron: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hubo un principio. Los que creen en la teoría del Big Bang saben que hubo un principio. La misma ciencia ha afirmado que hubo un principio. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Joe Owen es director del ministerio Respuestas en Génesis, del cual Ken Ham es el fundador. Es un ministerio apologético. Hizo una conferencia que tituló 6 días o millones de años. Resulta que en el siglo XIX una idea salió cuando varios teólogos, un grupo de geólogos, introdujeron la idea del uniformismo. El uniformismo trata de millones de años, de que no fue en días que Dios creó el mundo, sino en millones de años. Yo lo explica muy bien. Sin embargo, está el punto uniformismo de millones de años y está el punto de partida bíblica. Refiriéndose a los millones de años, un científico estadounidense, premio Nobel, Jorge Ward, dijo: de hecho, el tiempo es héroe de este complot. El tiempo con el cual tenemos que tratar es de 2.000 millones de años, la edad de la Tierra. Se calculó así en ese tiempo. Lo que nosotros consideramos como imposible en base de la experiencia humana. Millones de años. Sin embargo, la palabra hebrea para día en el libro del Génesis, en el capítulo 1, es ion. La mayoría de sus usos en el Antiguo Testamento significa día literal. Ion es utilizado con la tarde, mañana, como un día normal. Tómenlo así. Eso es lo que aparece. Por otro lado, la palabra Génesis, la palabra de Génesis es una palabra griega que quiere decir inicio, origen. Seguimos. Entonces, según la teoría del Big Bang, la materia originada en una gran explosión inicial, esta teoría que se expandió. Sin embargo, mediante un estudio realizado a mediados de la década de los 80, se ha realizado un mapa de más de 2.000 galaxias situadas a una distancia de 450 millones de años luz de Tierra, y se demostró que hay grandes superestructuras galácticas que no pueden ser explicadas por la teoría
que apoya el Big Bang. David Lindley, editor de la revista Natural, lo explicó. Tenemos a científicos del porte de Iván Agullo. Por cierto, Iván Agullo es un físico teórico, es uno de los pocos científicos que ha ganado premios que ha recibido Stephen Hawking. Se le preguntó a Iván, un gran científico, se le preguntó: entonces el universo no nació hace unos 3.080 millones de años, como nos han dicho. Y la respuesta que él dijo, no estamos seguros de eso. También se nos cuestiona con respecto a los animales, que nosotros venimos del animal, de la teoría de la evolución. Sin embargo, Génesis usa una palabra en hebreo 10 veces, y es la palabra min. Esa palabra se traduce en género, naturaleza y especie. Hubo unos influencers en latín que no sabían cómo traducir la palabra min. Intentaron con naturaleza, género y especie. Sin embargo, esta clasificación que usamos fue hecho hace 200 años después de la traducción de la Biblia al español. Por ende, la palabra min no es género ni especie, sino Dios creó cada animal y cada planta según su familia. Por ejemplo, Dios creó a los perros según su familia. El perro de la familia de los caninos es un grupo diverso de 34 especies. Eso es lo que podamos decir. Hizo Dios animales de la tierra según su min. Esa es la palabra, según su min, según su familia. Tenemos genes dominantes y genes recesivos. Se habla de la evolución, pero sin embargo, cuando pongo este ejemplo: mamá perro tiene el pelo corto, papá perro tiene el pelo largo. El niño, cuando nace, no evoluciona. Lo que vemos es una pérdida de variedad genética. El niño perro sale con pelo mediano. Entonces, eso no evidencia la evolución. La teoría de la evolución es para empezar con una molécula y luego hace que se convierte en un marco. Todo lo contrario, en el ser humano hay una pérdida. Entonces no existe la evolución. Eso es lo primero. Lo segundo es, por ejemplo, según su familia, hay 37 especies de gato. En el arca solo habían 2 felinos. Charles Darwin dijo que iba a aclarar el origen del hombre y hizo un libro llamado El origen del hombre. Sin embargo, nada mejor que el libro del Génesis para explicar nuestro origen y de dónde pues nosotros venimos. También se nos dice que hay muchas razas, que el ser humano viene de muchas razas, por lo menos 5. Sin embargo, el doctor Craig Venter, con otros científicos en el Instituto Nacional de Salud, anunciaron recientemente que habían elaborado un borrador de ciencia completa del genoma humano, y los investigadores declararon por unanimidad que hay una sola raza, y esa raza es la raza humana. No existen varias razas. El ser humano no viene de muchas razas, sino de una sola raza. Samuel Morton, reconocido científico estadounidense, en la primera mitad del siglo XIX coleccionaba cráneos. Él creía que los seres humanos se dividían en 5 razas. Sin embargo, la Biblia dice que es una, y esa es Adán y Eva. Samuel Morton es considerado el padre del racismo científico, tomando en cuenta que sus muchas narraciones, que lo que él planteó trajo problemas, y eso de 5 razas trajo muchas divisiones. Cuando los científicos complicaron el primer genoma humano completo, las partes de la variedad del individuo, resulta que venimos de una sola raza. Tenemos también, hablando sobre el Génesis, el célebre erudito Edward J. Young declaró: el Génesis no es poesía o saga o mito, sino historia sincera y confiable. Eso es lo primero que tengamos que tener en cuenta. Estudiosos como Burton Thompson es un creacionista que defiende la Biblia. Él tiene una conferencia que tituló The Darkness of Evolution, la oscuridad de la evolución. Tenemos que defender la fe, eso es lo primero. Como lo decía, tenemos que defender el libro del Génesis. O sea, tú tienes que defender tu fe. Debes defender la historicidad del libro del Génesis. Yo te invito a defender tu fe. Porque nos dicen cosas que no concuerdan. Por ejemplo, en el siglo XIX la mayoría de los eruditos cristianos, incluso hasta el tiempo de los padres de la iglesia, pensaban que los días de la Biblia, que dice día, no eran días normales. Sabían que eran días normales, pero sucedió que en el siglo XIX ciertos científicos que no creían en el Dios creador de la Biblia no querían explicar los días del Génesis como normales. Entonces comenzaron a hacer una
a decir que eso en realidad es millones de años. Entonces la iglesia también tomó esa posición. Sin embargo, como les expliqué, es día natural. O sea, el mundo fue creado en 6 días. Defendamos nuestra fe y vamos a creer en el libro del Génesis y atender una apologética cristiana. Dios te bendiga.